Dios te va a ungir. Casa Internacional del Espíritu Santo, Dios te ungió. Dios te ungió. Dios te ungió. Y toda persona que entra dentro de este ministerio va a terminar siendo ungido. Va a terminar siendo ungida. Nadie va a salir igual. Nadie va a salir por esa puerta como entró. Nadie va a salir con la depresión. Nadie va a volver a salir con la ansiedad con la que vino a este lugar. Si Dios te trajo hoy, es para transformar tu vida y para darte paz y para darte seguridad de que hay cosas buenas en tu futuro. Eso Dios va a hacer contigo. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 15. Primera de Reyes 19, 15. Y alguien que me ayude a... Tenemos otro micrófono. Alguien que me ayude a leer la palabra, porque mi garganta no está muy bien. Entonces ahí, alguien que me ayude a leer bien fuerte y rápido. Primera de Reyes 19, 15, 21. Y le dio Jehová: ve y vuélvete por tu camino, porque el desierto de Damasco, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y ungirás. Decí conmigo, ungirás. Otra vez, ungirás. 3 veces, ungirás a Hazael por rey de Siria. Seguí nomás, Elías. A Jehú. Y a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat y de Abed Mejolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Seguí nomás. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron. Amén. Ante Baal. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo a pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, porque te he hecho yo. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Decí conmigo, y le servía. Y le servía. Ahí, Segunda de Reyes, capítulo 2, 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: cuando habían pasado Elías, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba. Viéndolo Eliseo, me perdí. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel,
y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Gloria a Dios. Sigue conmigo, gloria a Dios. ¿En qué año estamos? En el año de la doble bendición. Que eso no se te olvide. No permitas que una enfermedad, no permitas que personas negativas o malas noticias o lo que te ocurra en la vida apague tu fe. No permitas que cuando la gente te diga no te voy a ayudar, que cuando las puertas se te estén cerrando, que eso apague la fe y la unción que vos tenés en tu vida. Estamos en el año de la doble bendición. Y muchos le han sucedido cosas difíciles ya en estos mes y medio. Y a esas personas yo le vengo a hablar en esta tarde noche, para recordarte y para nutrir tu fe, para hacerte recordar de que Dios te escogió, de que Dios te apartó, de que Dios te eligió, de que Dios te seleccionó, no por tus talentos, no por lo que posees o lo que no posees, sino que a Él le plació escogerte, a Él le plació seleccionarte, a Él le plació apartarte y ungirte. Y las promesas de Dios están exclusivamente apartadas para aquellos que le creen a Dios. Entonces vos fuiste seleccionado para vivir esas promesas que Dios tiene. La sanidad es para tu casa. Yo quiero que mires tu casa sobre tu techo y te subas unos cuantos metros y mires tu terreno donde estás viviendo. La bendición es para tu casa. La bendición es para tu casa. Los milagros son para tu casa. Están diseñados para tu casa. Para tu casa. Y yo quiero que creas esta palabra. Dios marcó tu casa para bendición y no para maldición, para vida y no para muerte. Eso es lo que Dios te está mandando a decir. Y lo que quiero hacer es aumentar tu fe. Porque si queremos la doble bendición, si queremos el doble de los milagros, si queremos que ocurran esas cosas, entonces necesitamos ser ungidos por Dios. Necesitamos ser ungidos por Dios para conquistar el doble, porque muchos no creen que pueden conquistar el doble porque no tienen unción. Y por eso Dios me mandó a decirte que Él te va a ungir esta tarde, para que puedas cruzar ese límite de la duda y ver la tierra prometida, y ver lo que Dios te prometió, y ver y poseer lo que Dios te dijo que iba a ser para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Pero necesitamos algo esencial, que es la unción. Necesitamos ser ungidos por el Señor para conquistar el doble, para poseer el doble. Si todos fueran ungidos, todos poseerían todo, impactarían todo. Pero muchas veces
Perdemos nosotros la fe, la dirección, porque nos apartamos, nos desconectamos de la fuente, del que produce en nosotros la unción, que es el Señor, que es nuestro Dios. ¿Estamos acá? ¿Cuántos quieren conquistar cosas mayores? ¿Cuántos se han dicho, se han hablado y la duda le ha rodeado muchas veces? De que pareciera imposible poder alcanzar lo que Dios prometió. Parece que está tan lejos de vos ese sueño, ese anhelo. Pero en esos momentos es cuando la unción entra para ayudarte a poseer lo que es imposible. Así funciona la unción. La unción, mis hermanos, es lo que hace que una iglesia sea diferente que otra iglesia. La unción es lo que hace que un ministerio sea diferente que otro ministerio. La unción es lo que hace que una línea sea diferente a otra línea. La unción es lo que hace que unos músicos sean diferentes a otros músicos. La unción se encierra todo en la unción del Espíritu Santo. Y es esta unción lo que hoy Dios va a derramar sobre esta casa. Por eso yo le dije, vengan con hambre por su presencia. Vengan con sed por su presencia. Necesitamos ser ungidos por Dios. Que nada te detenga. Al ungido nada le detiene. A la mujer ungida nada le detiene. Pueden pasar muchas cosas, pueden perder muchas cosas. Pero el que está ungido sabe que Dios le va a dar el doble o el triple más tarde. Y uno vive en paz, vive tranquilo. Decirle al que está al lado, necesitamos la unción para conquistar el doble. Si usted quiere hacer historia este año, necesita la unción. Porque no hay otra manera de abrir caminos. No hay otra manera. No hay otro camino. Es la unción. Si queremos abrir brechas, comenzar a desalojar al enemigo, necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Entonces, ¿querés arrebatar territorios? ¿Querés que tu casa de vida florezca? No lo hagas a tu manera. Hacelo con la unción del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es la unción? Predicamos lo que es la unción, enseñamos una y otra vez. Pero yo estoy para recordarle a ustedes. La palabra unción en hebreo significa masha o masha. Eso es en hebreo y significa frotar. Yo me acuerdo que una vez, la primera vez que me fui a Olavarría, y le había tirado la remera de la iglesia. Y el pastor Ricardo agarra y lo pone por la panza. Y comienza a hacer así. Había multitudes. Ustedes saben cómo es el mover del avivamiento. Y el apóstol me dijo que lo que él estaba haciendo estaba frotando. La unción se frota, me dice. Y después agarra en el 2019, 2020. Y tira la remera de nuestra iglesia, era color amarillo, sí, más o menos como el de Army, pero tenía una A, simplemente una A. Y cuando antes de que me llegue la remera, yo ya, sin mentirte, 3 a 4 metros en el suelo. Y no solamente yo, como 25, 30 personas alrededor de mí. La primera vez que me acerqué a un hombre así, muy ungido, la remera no me tocó. Fue la unción que portaba este hombre que se adelantó. Yo me fui al suelo y hay videos de eso. Está en YouTube, en Facebook. Muy bien. Significa frotar, significa derramar sobre. Eso significa la palabra masa. Frotar significa derramar sobre. Significa derramar
significa también separar, escoger, significa derramar sobre, significa frotar, significa separar, significa escoger, apartar, guardar. ¿Estamos acá? Voy a leerte otra vez. Significa frotar, significa derramar, significa apartar, separar, significa escoger, significa apartar, guardar. O sea que cuando Dios te unge, te frota. Cuando Dios te unge, Él está derramando sobre vos aceite que no ves. Cuando Él te está ungiendo, Él te está escogiendo. Es como que yo comienzo a decir, venga aquella persona, y le llamo. Eso es lo que Dios hace cuando Dios unge a una persona. Le selecciona, le aparta, le guarda. O sea que si Dios te unge, Él te está poniendo aparte para Él. Él te selecciona, Él te escoge, Él te aparta. Él del montón, pudiendo haber escogido a alguien intelectual, a alguien adinerado, para su servicio, Él te escoge, Él te aparta para Él. ¿Dónde están los ungidos de la Casa Internacional del Espíritu Santo? Eso es lo que pasa cuando Dios te unge. Eso significa ser ungido. Cuando Dios te unge, Él te aparta. Cuando Dios te unge, ya no vives para ti, ya no vivís para vos. Ahora vivís para Él. Porque ya le perteneces a Él. Ahora te convertiste en su especial tesoro. Ahora sos la niña de los ojos de Dios. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los padres cuando tienen una hija y le cuida demasiado? Peajina Boyerovia, ¿sí? Y otro, ¿cómo? Imagínate. Y eso es lo que vos sos para Dios. Cuando Él te unge, por eso yo te dije, necesitamos ser ungidos. Cuando Dios te aparta, vos ya no vivís ni para vos mismo. Vos vivís para Dios. Ya no vivís para complacer tus propios deseos, tus propios gustos. Ya no te juntás con las amistades que destruyen tus conversaciones, tu entorno, tu amistad con Dios. Ya no hablas lo que entristece al Espíritu Santo. Vos ya sos diferente. No le das continuidad a las invitaciones. Ya no querés compartir ni un asado o tu mejor comida con los que entristecen al Señor. Estamos acá. ¿Por qué? Porque simplemente Dios te apartó, te escogió, te seleccionó. Y algunos hasta pierden el cariño de papá, el cariño de mamá, el cariño del hijo, el cariño del padre. Pero la palabra del Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Dios te recogerá. Porque la palabra del Señor no es una joda. La palabra del Señor no es algo que se puede tomar a la ligera. No es algo que se pueda tomar de una manera normal. Hoy quiero servir al Señor, mañana no quiero servir al Señor. Porque usted y yo no somos eternos sobre esta tierra. Porque vamos a partir a la presencia de Dios alguna vez. Y usted tiene que casarse con Dios, casarse con el Señor. Tendrás que ser suficientemente mujer para decir no a las amistades murmuradoras, a las amistades que te llevan a conocer a maridos ajenos. Tendrás que decir no a esas amistades que tienen boca sucia, a esas amistades que no le importa un comino
lo que Dios piensa. Esos hombres que le importa un comino lo que tu esposa piensa, tendrás que tener lo suficientemente los pantalones bien puestos para decir no. Para decir no a esas personas. Estamos acá, pero no va a poder decir no. Incluso va a llegar a pensar que el pastor predica en vano. ¿Por qué? Porque no tiene unción. Porque esto ocurre con los ungidos. Por eso es que no estamos en cualquier lado. No estamos en cualquier parte. Dios no busca gente perfecta. Lo que Dios busca es el más sucio. Y comienza a seducirlo. Hasta que llega el punto donde Dios le unge. Estamos acá. Dios busca buscadores. Gente que no puede pero que quiere. Estamos acá. Gente que no puede pero que quiere. No puede dejar esto pero quiere dejar. ¿Hay alguno así en la casa internacional del Espíritu Santo? Dios está en busca de estas personas. Dios te está buscando. Ahora, esto es lo que ocurre cuando Dios te unge. Comenzás a ser su especial tesoro. Dios te apartó, Dios te seleccionó. Ahora sos la niña de los ojos de Dios. Ahora sos su pueblo. Esa palabra me ministra. Ahora sos su pueblo. Ahora sos del pueblo de Dios. Ahora legalmente por la Biblia vos podés decir: yo soy del pueblo de Dios. Yo pertenezco al linaje real sacerdocio. El Señor me escogió. El Señor te escogió. Ahora sos de Él. Ahora vas a poder decir: yo soy de mi amado. Ahora yo puedo decir: yo soy de mi amado. Cuando Dios te aparta, cuando Dios te selecciona, cuando Dios te aparta, te guarda para Él, vos sos su especial tesoro. Vos podés estar lavando los cubiertos, barriendo, y esto te llega a la mente: yo soy su pueblo. Me hizo para Él. Ahora soy de Él. Unción, ungidos, hijos de Dios. Somos de Dios. Repita conmigo: somos de Dios. El Nuevo Testamento le llama sellados por el Espíritu Santo. Vos y yo ahora somos de Él. Y eso es estar ungido. Saber que ya no sos de vos, que ahora sos de Él. Eso es saber que estás ungido. En el Viejo Testamento, cuando se ungía a alguien, era separado. Por ejemplo, Aarón y su familia fueron apartados. Y ellos comenzaron a servir. Solamente tenían que estar ellos ministrando al pueblo. Entonces, Moisés le había llamado para que sea sacerdote y fue separado. Pero cuando se ungía a alguien, atiendan, cuando se ungía a alguien, ya no era uno más entre la multitud. Ya no era un hermano más. Ya no era una persona más. ¿Saben por qué? Porque Dios lo había seleccionado. Porque Dios lo había apartado. Dios lo seleccionó para Él. Por eso es que los sacerdotes se dedicaban solamente en servir a Dios. Pero esta condición de ungir, atiendan para que puedan entender, esta condición de ungir no solamente era para los sacerdotes, sino que también era para los reyes. Dios le llamaba a los reyes y el sacerdote le ungía, el profeta le ungía. Y también se ungía, para que vayan entendiendo mejor, ¿verdad? También ungían los que iban a la guerra, ungían su espada, ungían sus escudos, ungían sus lanzas. O sea que vos para irte a la guerra tenés que estar ungido. Tenés que ungirte. Mira, yo quiero que vos te sacudas en este año. Que toda tu rabia comiences a lanzarlo en contra de Satanás.
desmenuzando lo que Él ha hecho en tu contra, desmenuzándolo porque te ha atacado, desmenuzándolo porque ha atacado tu economía, destruyéndolo y avergonzándolo porque ha tocado tu matrimonio, desmenuzándolo porque ha tocado a tus hijos, a tus hijas. Así es que yo creo que hoy Dios te va a ungir para comenzar a desmenuzar al enemigo y comenzar a desalojarlo de tu casa, de tu territorio. Vas a decirle a Satanás: basta, porque me estuviste atando. Y únicamente una persona desatada puede desatar a otros. Por eso Dios ya te está ungiendo y no vas a temerle a nadie, porque estás sabiendo tu identidad. Dios te seleccionó, Dios te apartó. ¿Estamos acá? Eran ungidos los reyes y a partir de ese momento el Espíritu del Señor venía sobre ellos. Ya no era más uno más del montón, era una persona apartada. Dios ya lo había seleccionado a esa persona para Él, ya lo había apartado para Él. Por eso es que el profeta Elías recibió una orden. ¿Qué recibió? Le dijo: vas a ungir a 2 personas como reyes. Vas a buscar a Jehú y le vas a derramar aceite, le vas a estar ungiendo, y a Asael también lo vas a ungir. El profeta Elías recibió una orden y en esa conversación con Dios también le dijo: vas a ungirle a un hombre llamado Eliseo. Lo vas a ungir como profeta en lugar tuyo. Lo que le estaba diciendo es que lo vas a apartar a estos hombres para mí. Vas a apartar a Jehú, vas a apartar a Asael, lo vas a ungir como rey a cada uno de ellos, y vas a apartarle a Eliseo. Eliseo, él no sabía que iba a ser profeta. Eliseo estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba arando la tierra, dice la palabra. Y cuando el profeta tira el manto sobre él, enseguida él captó. Ella no podía seguir en la misma condición. Ella no podía seguir con los mismos pensamientos. Ella no podía seguir con los mismos patrones. Él sabía lo que le estaba hablando sin hablar el profeta. Ella entendió. Entonces él dijo: voy a irme un rato en la casa de mis padres y vuelvo. Él le dice: ¿qué te he hecho yo? Y agarra y mata a los 2 bueyes. Y comienzan a comer un rico asado con choriqueso. No, el choriqueso no. Y con chipa, sopa guazú. ¿Cómo? Chipa guazú. Entonces, mis hermanos, le ungía. Ellos podían accionar contra sus enemigos. Ellos podían salir a la guerra y no tenían miedo. Dios va a estar ungiendo tu boca. Sí, conmigo: Dios va a ungir mi boca para hacer que se seque al enemigo, el diablo. Se va a secar los ataques. Se van a secar los ataques. Dios ya no va a dejar que seas el mismo. Por eso viniste a este servicio. Por eso este servicio, yo les dije, este servicio es especial. Porque, mi amado, algo va a hacer por vos, a tu favor, a favor de tu casa. Ya no vas a ser el mismo. En realidad, es que viniste a este lugar, ya no sos el mismo. Sos una líder impresionante. Sos un líder impresionante. Por eso es que no vas a encajar en cualquier lado. No vas a poder entrar, ubicarte en cualquier lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios te llamó a sacudir esta nación. No a que estemos estéticos ahí parados. Esta iglesia no va a estar parada. Esta iglesia va a predicar 24 horas.
365 días vamos a predicar, vamos a sembrar la semilla por todas partes. No vamos a parar, no vas a parar, no vas a parar. Profetizo sobre cada uno de los que están en este lugar. No vas a parar, porque Dios te seleccionó, te apartó para que lo sirvas con pasión. Aleluya. Entonces, de esta manera Dios ungió a sus reyes. Y el Espíritu de Dios venía sobre la persona que era ungida. Y la persona seleccionada, atiendan lo importante que es la unción. Cuando Dios te selecciona, si vos tenías que morir ese día, la muerte va a tener que irse por otro lado. ¿Por qué? Porque Dios te escogió. ¿Saben lo que es escoger? En la Real Diccionario de la Real Academia, la RAE es poner un círculo sobre una persona, sobre un objeto. Es poner un círculo. Y eso es lo que Dios hizo contigo. Puso un círculo. Yo quiero que esta mujer me sirva. Yo quiero que este hombre me sirva. Entonces yo lo voy a ungir. Eso es lo que Dios hizo contigo. Amén. Tenía una protección especial de Dios. Y no permitía que nadie le tocara a sus escogidos, a sus ungidos. Y de ahí el pasaje de Primera de Crónicas 16:22. Cuando Dios comienza a hablar al pueblo a través del profeta. Y está profetizando él. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Ese sos vos. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esta unción tenía virtudes. Por eso es que Dios no quería. Yo te dije que cuando Dios te unge, que cuando Dios te aparta, te volvés la niña de sus ojos. Yo te dije que Dios te escogió a vos. Yo te dije que Dios seleccionó tu casa, puso en un círculo. Hay una fuerza, hay un poder que guarda tu casa. Y los demonios y los brujos escuchan. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Alguien tiene que estar feliz porque hoy sabe de que hay un Dios que ha guardado, ha protegido, ha puesto un círculo. Eso fue lo que pasó con Job. El mismo Satanás se va junto a Dios y le dice: Él te sirve porque le diste camioneta. Él te sirve porque le diste una empresa. Él te sirve por esto, por lo otro. Has cercado su casa. Satanás reconoció. Satanás reconoce que tu casa está cercada. Ahora Satanás ya no puede ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque a mí me enseña Apocalipsis que hubo una guerra en los cielos y que ese acusador fue lanzado a la tierra. El acusador ya no está en los cielos. Ya no hay lugar para él. Cuando Cristo murió y resucitó, el acusador fue lanzado a la tierra. Ahora sí, Él te acusa en tu conciencia. Vamos a irnos los hombres a ser sanados. Amén. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esta unción tenía virtudes. Tenían cosas especiales. Tenía poder para destruir los yugos que oprimían al pueblo de Dios. No importaba si el pueblo tenía 100 soldados y el enemigo tenía 10,000. No importaba si el pueblo tenía armas o no tenía armas. Cuando el pueblo de Dios había reconocido de que eran ungidos del Señor,
y el rey reconocía y se sometía a la palabra de su Dios, no importa que no haya armas, guerreros, el Señor enviaba fuego, el Señor enviaba rayos, y los enemigos, miles, por montones, eran consumidos, eran destruidos. ¿Saben por qué? Simplemente porque Dios había puesto un círculo sobre el territorio de Israel, sobre el pueblo de Dios. Yo te vengo a recordar, ahora otra vez voy a decir, Dios puso un círculo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre todo lo que posees. No necesitas mucho conocimiento, no necesitas muchos títulos, necesitas la unción de Dios, necesitas tener hambre por su presencia, por la unción. Eso es lo que vos necesitas. No sirven los muchos conocimientos humanos, ni muchos talentos, ni siquiera muchas armas, ni muchos contactos. Lo que necesitamos es estar ungidos para así destruir lo que oprime tu casa, lo que oprime tu casa de vida. ¿Qué está oprimiendo tu casa de vida? ¿Qué está oprimiendo tu línea? Necesitamos unción para pudrir el yugo opresor que te imposibilita avanzar. Cada día Dios te va llenando. En un día Dios te va a llenar. Para Dios un día es 1000 años. Solamente tenés que ser un buscador. Y cuando menos querés ir a buscar, anda a buscar igual. Cuando te sentís indigno, indigna, anda a buscar igual. Anda a buscar su presencia, apasionate por Él. La unción es un muro protector. La unción pudre los yugos. Atiendan. La unción te da autoridad para derrotar a los enemigos. La unción te da autoridad. Por eso nadie podía destruir, nadie podía derrotar a Goliat. El rey fue ungido, el rey Saúl, pero el Espíritu Santo se apartó de él. Y después le tenemos al general del ejército de Israel, que era el primo del rey, que se llamaba Abner. Después tenemos a otro guerrero impresionante que se llamaba Baana, que era capitán, y Recab. Ellos eran guerreros preparados y muy ágiles, pero nadie se atrevía a visionar sacándole la cabeza. Nadie se atrevía a visionar destruyendo al gigante. Entonces todavía una multitud de guerreros, armas, jabalina, lanza, escudo, gente bien formada, gente bien preparada, con los mejores contactos. Y ahí estaba la multitud. Y en medio de la multitud había un ungido. Y ese ungido le sacó la cabeza. Yo te digo esto, Casa Internacional del Espíritu Santo. Dios hace que únicamente un ungido pueda sacarle la cabeza a un gigante. Dios permite que únicamente un ungido pueda sacarle la cabeza a la tentación, a la debilidad, a las caídas. Estamos acá. Todos tenían miedo, aunque eran capaces. Por eso nadie se atreve a hacer lo que vos haces. Ahí te diferencias entre una persona normal y una persona ungida. Fuimos llamados a sacudir. ¿Estamos acá? Fuimos llamados a sacudir. No podemos conformarnos. Y no me voy a conformar. Y yo le digo a Dios, ¿por qué Dios permitís que yo sueñe tanto? Porque ayer estamos viendo un documental donde había un rey loco que se le llamaba el rey de los cuentos de hadas. Construyó un castillo enorme que fue seleccionado para una de las maravillas del mundo. Pero un grupo de autoridades se reunieron y le destronaron porque él era un soñador. Hizo cosas impresionantes. Construyó el castillo más caro del mundo.
Eso hace un soñador. Un soñador no se estanca. Un soñador que sabe que es imposible, igual sigue creyendo. ¿Quieres saber si está ungido o no? Si crees, aunque todo te diga no, vos crees en tu corazón de que Dios puede hacer algo, entonces Dios te está comenzando a ungir. Ya te está seduciendo. ¿Estamos acá? Estaba David en medio de ellos. Hizo hazañas, sin espadas, sin lanza, sin escudo. Él era David. La Biblia le llama el ungido de Jehová. La Biblia le dice el dulce cantor de Israel. Y no lo dice porque adoraba con su arpa. Lo dice porque adoraba con su vida. Lo dice porque derribaba gigantes. Se resumía en el dulce cantor de Israel. No dice el rey. No dice incluso el día de su muerte. El Espíritu Santo no dice conquistó tantas ciudades, tantas naciones. Incluso no dice fue ungido 3 veces. No dice que con una piedra le mató al gigante. Dice el dulce cantor de Israel. El adorador, que esta iglesia sea conocida por eso, que adoramos a Dios. Dentro de la adoración entran los derriba gigantes. Dentro de la adoración ya entran las conquistas. Adora al Señor. Aparte un momento para entregarle su vida al Señor. Ese momento que vos apartás le está diciendo al Señor: yo te pertenezco. Yo reconozco que soy tuyo. Yo reconozco que lo que poseo es tuyo. Todo eso se está resumiendo cuando vos todos los días apartás ese tiempo para adorarlo, para amarlo. ¿Estamos acá? Al gigante solamente un ungido puede destruirlo. Amén. Cuando Dios le dijo, atiendan, Dios le dijo a Gedeón que vaya a pelear, él le dijo: Dios no. Entonces le dice, él tenía miedo, Gedeón tenía miedo. Dios le dice: yo voy a estar contigo. Eso es lo único que vos necesitas. ¿Qué te importa si la familia no cree en vos? ¿Qué te importa si los vecinos no creen en vos? Si Dios te dice: yo estoy contigo. Eso es todo lo que necesitas. Y Gedeón se fue y libertó a todo su pueblo, trajo riquezas. Eso se llama unción. ¿Cómo se llama? Que Dios te diga: yo voy a estar contigo. ¿Cómo se llama? Unción. Y Gedeón destruye a los enemigos, porque sí, el Señor le ungió. Después tenemos a Moisés, Josué, Otoniel, Jefté, Sansón, David. Ellos arrasaban con los enemigos. ¿Saben por qué? Estaban ungidos. El profeta Isaías dijo en Isaías capítulo 1 hasta el 4, Isaías 61. Ustedes saben, yo estoy seguro que ustedes saben esto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. La iglesia puede decir esto, porque vos fuiste seleccionado por Dios, apartado por Dios, puesto en un círculo por Dios. Entonces la iglesia puede declarar: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Esta iglesia puede declarar, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Casa Internacional del Espíritu Santo reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Yo te digo que Dios a vos te seleccionó. Vos vas a levantar las familias que ya estaban por estar separados. Eso Dios te va a enviar al que estaba por suicidarse. Vas a dar paz, vas a avivar sus corazones en tu boca, en tu boca. Dios unge tu boca, Dios unge tus pies, Dios unge tus manos. Eso Dios va a estar haciendo hoy. Estamos acá para esto. Necesitamos ser ungidos. Queremos que este año se manifieste la doble bendición. Necesitamos sobre nuestras vidas esta unción. Ya. Yo quiero que tengan paciencia. Hace rato yo sentí que los hermanos iban a correr, pero esto recién comienza. Esto es un cimiento. Ahora voy a predicar. Le dijo a Eliseo: si me viereis cuando fuere quitado de ti. Eliseo, decí conmigo, Eliseo. Eliseo representaba a la iglesia. Jesús se fue vivo. Elías se fue vivo al cielo en un torbellino. Elías representaba a Jesús. Eliseo representa a la iglesia. Jesús no pudo hacer muchos milagros por su condición humana, porque era humano, no podía estar en muchos lugares. Pero la iglesia de Jesucristo, uno puede ir a un colegio San Rafael, otro puede ir a otro colegio, se pueden multiplicar. Eliseo hizo el doble, 14 milagros. Eliseo representaba a la iglesia, que somos nosotros. Él tenía características especiales. Decí conmigo, características especiales. La iglesia tiene características especiales, pero no todos. Eliseo tenía algo especial que le hacía sobresalir. Se llama unción especial. Decí conmigo, unción especial. Otra vez, unción especial. Hay algunos que tienen unción, perfecto, pero hay algunos que tienen unciones especiales. Yo quiero esto para esta iglesia, una unción especial, una unción especial. Declaro sobre tu vida que va a venir esa unción especial sobre tu casa, sobre tu empresa. Amén. Entonces Eliseo representa a la iglesia, pero él se caracterizaba por cosas especiales en su vida. La primera es que cuando él murió, un año después, dice que viene una caravana, un ejército con instrumentos, y se asustan los que estaban llevando un muerto. Le vieron a esa banda armada. Entonces ellos quieren correr, y cuando iban a correr se les cae el muerto y se cae en el pozo ahí donde estaba el cuerpo de Eliseo. Y al tocar los huesos, ustedes saben, te leen la Biblia, ¿qué pasa con el muerto? Vuelve a la vida. Le caracterizaba eso a Eliseo. Unción hasta los huesos, unción especial. Estaba ungido hasta los huesos. Estaba ungido ¿hasta dónde? Hasta los huesos. Eso es lo que yo quiero, que el Señor derrame su unción. Me conviene a mí que Dios te unja, porque si Dios te llega a ungir, vas a abrir casa de vida. Si Dios te llega a ungir, vas a ser el primero que escriban los grupos avivando, encendiendo. Me conviene que seas ungido. Me conviene que Dios te unja, porque Dios va a traer sanidad a tu casa. Dios va a traer restauración a tu vida en primer lugar. ¿Estamos acá? Eso le hacía que Eliseo pueda sobresalir entre los demás profetas.
Eso hacía que Eliseo, que la gente viera que Dios estaba con Eliseo, que el espíritu de Elías estaba sobre él. Le tocó y resucitó. ¿Se acuerdan de Jesús? Él es el ungido, no es un ungido, el ungido, el que nos unge. Y la gente quería estar con él, la gente quería tocarle a él. Incluso se acuerdan de aquella mujer con el flujo de sangre, tocó solamente su ropa y la enfermedad sanó, paró. Eso se llama unción especial. Unción. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. Se quedaron 11. ¿Cuántos se quedaron? Pero uno de ellos solamente tuvo unción especial. Se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Pedro. No era Mateo, no era Jacobo, no era otro, no era Marcos, era Pedro. Dice que Pedro caminaba y le traían a los enfermos para que su sombra. ¿Eso cómo se llama? Unción especial. Unción especial. Eso es lo que Dios está queriendo derramar sobre tu vida hoy. Una unción especial. Una unción que te haga diferencial del resto de los hermanos. Una unción única. Eso tenía Pedro. Estamos acá. No era Jacobo, no era Marcos, no era Mateo, no era Juan, no era Andrés. Se llamaba Pedro. Pedro llegó hasta ese nivel, hasta ese punto donde su sombra sanaba a los enfermos. Pablo tenía una unción especial. Habían otros apóstoles que se convirtieron a Jesucristo, recibieron a Jesús, recibieron al Espíritu Santo, predicaban por todas partes, sanaban a los enfermos, pero Pablo tenía una unción especial. Cuando revisan la Biblia en el Nuevo Testamento hay muchos apóstoles con nombres extraños, muchos profetas, pero dice que Pablo en el Medio Oriente allá hace un calor impresionante y él tenía pañuelos. Entonces él se secaba porque sudaba. Y ese trapo, dice que llevaban los hermanos, los trapos que él usaba. Y ustedes leen la Biblia, ¿sí o no? Y ese trapo ellos ponían sobre los moribundos y ellos se sanaban. No era Pablo, era la unción especial que Dios depositó sobre su vida. Eso es lo que yo quiero que Dios derrame hoy. No solamente una unción, sino una unción especial. Una unción que te haga sobresalir. Una unción que te haga ser diferente a los demás. Eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia no necesita 100 pastores en una ciudad. Ojalá Dios levante muchos pastores. Pero lo que la iglesia necesita es estar ungida. Una iglesia ungida va a arrasar con todo. Un pastor ungido va a quebrantar el infierno, va a quebrantar la potestad o el principado que está sobre la ciudad. Líderes ungidos, líderes ardiendo por el Espíritu Santo, líderes hablando salmos uno con otros, líderes que en la casa de vida se atrevan a ungir a los enfermos, líderes que en la casa de vida comienzan a orar, a libertar, a declarar, a profetizar. Esos líderes son lo que la ciudad necesita. Por eso Dios te trajo a conectarte con la unción del Santo. Estamos acá. Dios va a derramar esa unción sobre tu vida, sobre este ministerio, sobre Casa Internacional del Espíritu Santo. Unción especial sobre las líneas, unciones especiales sobre los músicos, unciones especiales sobre multimedia, unción especial sobre Army, unción especial sobre los ujieres, unciones especiales en las casas de vidas, unciones especiales sobre CIDES, sobre Casa Internacional del Espíritu Santo, unción especial sobre la administración,
Unción especial sobre el ministerio de niños. Ahí ellos van a estar hablando en lenguas. Ahí ellos van a estar siendo llenos del Espíritu Santo. Dios los va a rodear. Dios les va a marcar. Dios va a dibujar un círculo sobre ellos. Esa unción especial está viniendo. ¿Sabe por qué yo sé? Y no solamente profetizo, porque anhelo, porque la Biblia se determinó. El Espíritu Santo se determinó a ungirte. Pastor, ¿por qué decía así? Porque mi Señor me enseña: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda. ¿Alguien es solamente espíritu? ¿O su carne? Se determinó la palabra en ungirte. Sos un ungido. Ya no podés aterrarte contra los brujos, no podés tener miedo, porque dentro de vos está Dios mismo. Cuando vos caminas, está caminando Dios mismo. El Señor te apartó para Él. Y hasta lo malo que suceda te va a servir para crecer, para seguir avanzando y seguir conquistando. ¿Estamos acá? Otra característica, tranquilo, ya voy terminando. Otra característica de Eliseo. Uno es que Eliseo tenía una unción. Otra característica de Eliseo, Primera de Reyes 19, 17. Dice: y el que escapare de la espada de Hazael. Decí conmigo: el que escapare de la espada de Hazael. Ahora decir: espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la... ¿de quién? Eliseo lo matará. Decí conmigo: Eliseo lo matará. El que escapare de las enseñanzas de un líder. El que escapare de la enseñanza de otro líder. Pero cuando se acerca a uno que tiene una unción especial, de ese no va a escapar. ¿Estamos acá? Estas son las características que busca Dios para ungir. No es solamente yo quiero la unción. Por eso te dije, Dios puede ungir a cualquiera, al menos pensado, al que incluso está en pecado pero quiere dejar, al que ha caído muchas veces, Dios quiere ungirlo. Pero el que quiere realmente comienza a buscar de Dios, no solo en la iglesia, sino también en casa. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Decí conmigo: palabra de Dios. Eliseo era caracterizado porque él vivía por la palabra de Dios. Él tenía palabra de Dios. Él tenía enseñanzas de Dios. Él amaba la Biblia. Él amaba la palabra del Señor. Él no podía vivir un solo día sin comer el alimento para su espíritu. Si usted un día no lee la palabra, está seco. Si usted no lee 3 días, está muerto. Todo te va a turbar, te va a desesperar, te vas a irar. ¿Estamos acá? Porque no tiene alimento. Está frío. Va a celar por cualquier escoba, mujeres. Maridos, te vas a enojar porque no tienes sal la comida. Te vas a enojar porque se cae un poquito de hierba cuando estás tomando tereré. Te vas a enojar porque tu esposa te quiere enseñar algo si no estás buscando de Dios. Estamos acá. Eso sucede cuando uno no está con la espada, no tiene la espada. Estas son las características que Dios busca para ungir con una unción especial. Personas que saben usar la espada. Personas que saben usar la espada. Ponemos otro versículo, mi hija, ahí.
Personas que saben usar bien la espada. Jóvenes, Dios puede usar a cualquiera que use bien la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que Ale era que me dijo hace 2 años que el Señor le dijo que nuestra iglesia, los jóvenes, los adultos, Dios va a hacer que sepan usar la espada, que sepan usar la palabra. Esta es la característica. Si no tenés esta característica desde hoy, decirle al Señor: yo quiero ser un adicto a tu palabra, adicto a los misterios de Dios. Vos sabés que cuando entras en la presencia, le adorás y después le decís que te enseñe y no aprendés nada, pero insistís y volvés y lo anhelás con tu corazón, Dios te comienza a enseñar lo que significa. Y cuando eso pasa, vos ya no querés salir de ahí. No importa cuánto tiempo pase, vos lo único que querés es seguir aprendiendo, siendo enseñado por Él. Dice la palabra, la unción misma que Él ha puesto en ustedes, Él les enseña. Ya no hace falta que el pastor te enseñe. Vos podés aprenderlo. A mí me conviene que vos puedas estar con el Espíritu Santo, leer la palabra, que sepas que Él te ungió, porque eso me dice a mí, me facilita muchas cosas, Porfirio, porque la gente se va a someter al pastor. No va a estar orando: Señor, esta es la iglesia donde debo de estar. No, esa va a estar orando diciendo: Señor, yo quiero que tú me uses en esta iglesia. Quiero ser de ayuda para los pastores, para los líderes. No va a estar diciendo: Señor, esta es la iglesia donde yo debo de congregarme. No se ora de esa manera. Se ora para que usted pueda producir para el reino. Úngeme, Señor, quiero ser de bendición. Y el Señor mismo te va a premiar. Gente que use bien la espada, la palabra de Dios. Y yo estoy recibiendo esa promesa que Dios le dio a Ale, que este ministerio va a ser un ministerio que sabe usar la palabra. El apóstol Pedro era un hombre del vulgo, sin letras, dice la Biblia, ¿verdad? Así dice. Pero eso no significa que él era ignorante en cuanto a la palabra. ¿Saben por qué? Él tenía una unción. Se va Jesús. Jesús se va al cielo vivo. Entonces Pedro le reúne a todos y le dice en Salmos: tome otro su oficio. Comienza a citar el Salmos, donde habla de Judas, que él nació para volver al infierno. Y dice la palabra: tome otro su oficio. ¿Quién dijo eso? Pedro era un hombre que entendía la palabra. Nadie se atrevió a hablar. Y vino el Pentecostés y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y eran, dice, lenguas de fuego. Los que estaban ahí decían: ellos están locos, estos no están bien de la cabeza, qué ridículos son. Pero ¿saben qué se paró? ¿Quién se paró? ¿Quién se paró? Estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora novena. Esto es lo dicho por el profeta. En los postreros días, dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán. Decí conmigo: mi hijo va a ser un profeta. Mi hijo va a ser un profeta. Mi hijo va a ser un profeta. Pedro dijo y comenzó a decir los salmos de Moisés. Comenzó a decir los salmos de David. Comenzaba a enviar los salmos de Jeremías. Y comenzaba a hablar la palabra. ¿Qué hablaba?
Él no era un hombre ignorante en cuanto a la palabra. Por eso Dios le dio una unción especial. Él citó casi todos los salmos, los dichos de David. Y si usted quiere que Dios le unja, comience a ser un adicto a su palabra. Muchos quieren que se le unja como pastor. Muchos quieren ser líder de acá, líder de allá, pero no demuestran, no abren casa de vida. Se llenan de excusas, que no tengo moto, que no tengo para mi pasaje. Pero ¿cuándo Dios te va a ungir si no demostrás? Porque por sus frutos los conoceréis. Estamos acá, luego no se le unge y se enojan. ¿Estamos acá o no estamos acá? Estos son los frutos. Yo no estoy como dijo el evangelista Meltari, el seminario bíblico. Perdón, él dijo así: el cementerio bíblico. La gente sale con puro conocimiento, pero no tienen iglesia, no se someten a los pastores, viven de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y luego los critica, luego los señala. Lo que Dios busca, un corazón dispuesto, un corazón que diga: yo quiero servir al Señor. Smith Wigglesworth, dije bien, Smith Wigglesworth, él era un plomero. ¿Ustedes sabían que él era un plomero? Y cuando vos buscas en Google o en YouTube la información, yo tengo su libro. El hombre resucitaba muertos. Los que venían con él, nunca más su vida fueron igual. Había en su iglesia silla de ruedas, muchas sillas de ruedas, de paralíticos que se habían levantado, camillas, bastones, muletas. Él no tuvo tiempo para ir a la universidad, pero la gente que le conocía decía que cuando él hablaba, el corazón del pueblo se encendía. ¿Saben por qué? No es porque él tenía facilidad de palabra. Al hombre Dios le apartó porque él quería que Dios le llene. Yo no quiero alargar más, yo quiero que corran por el Espíritu Santo acá y díganle a él que él les pueda ungir. Pídanle al Señor que él les unja. Así como ungió a Smith Wigglesworth, él te puede llenar a vos y él puede darte esa unción especial. Entonces tu empresa va a ser diferente. Entonces tu matrimonio va a ser diferente. Entonces tu estudio, vas a sobresalir en tu estudio. Entonces lo que te dediques, el Espíritu Santo va a hacer que sea diferente. Donde no podía ser, va a ser. Donde la ciencia dijo no, ahí Dios se va a manifestar. No necesitas un título, no necesitas el mejor apellido, necesitas la unción. Necesitamos la unción. Llena, Espíritu Santo.